Bienvenidos nuevamente a su podcast Imparcial, donde un servidor, Daniel Salazar, en conjunto con Daniel Holguín, tocaremos temas de interés social y opinaremos desde varios puntos de vista donde usted, el público, decidirá qué posición es más apegada a sus criterios personales, siempre tomando en cuenta que no somos expertos en el tema, pero sabemos que siempre hay dos o más historias que evaluar y es por eso que nosotros somos Imparcial. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? Muy bien, excelente. Te Muy bien. comento como presentación, no sé si sabías, yo tengo dos hermanos, mucho mayores que yo, y en aquellos años cuando yo era niño, mi hermano escuchaba música de Cypress Hill, Gorillaz, Eminem, y mi hermana Buenas a rolas. Bon Jovi, Shakira, Ajá. Alejandro Sanz, entre otros. La generación del rock y los inicios del rap, pero tal vez les parecería extraño escuchar que ellos escuchaban música en una grabadora y grababan esa misma música de ahí mismo en un cassette con el locutor interrumpiendo la canción, perdón. Ver una película se hacía nada más los fines de semana y teníamos que suscribirnos a un videoclub que rentaba las películas en VHS por solo 24 horas. Mis padres veían las películas en el cine, películas mexicanas con actores como Vicente Fernández, y escuchaban música en el radio. Incluso escuchaban historias como Calimán y otras novelas narradas. Mis abuelos escuchaban música en discos de vinilo y veían el cine de oro, películas sin color y con el inmortal Pedro Infante. Hoy, en mi dispositivo móvil, puedo escuchar a diario todo lo que ellos tenían limitado en entretenimiento, al simple alcance de un clic. Increíble, ¿no? Como ahora es que los teléfonos inteligentes son una maravilla o un problema. Me llama la atención lo de ¿cómo es lo de la música, ¿no? Como antes tenían que, yo también me acuerdo de mis hermanos en ese caso, como, bueno, mi hermano en realidad él tenía un reproductor, él ya una generación un poco más, más nueva que los discos de vinilo, que los cassettes, pero él tenía un Dixman, de ese donde ponías Sí, sí, sí. un disco que le cabían 12 rolas, ¿no? Sí. Y ya era, no sé, o sea, era escucharla y escucharla, pero pues nomás ese disco, ahora ya tú te metes a Spotify, a YouTube, a la que sea y escuchas la que tú quieras, güey, Así en es. el momento que tú quieras, ¿no? Y de hecho no sé si recuerdes bueno, al menos a mí sí me tocó escuchar música, los compact disc, que fueron los que Ajá, sustituyeron a los cassettes, sí. pero fue un boom allá por el 2003, 2004 más o menos, Que traías un chingo en el carro, ¿no? que Acá traían muchas para... canciones porque se inventó el MP3. Sí. Era el mismo disco compacto, pero en versión MP3. Después ya que una memoria, ¿no? Que cargabas una memoria con un chingo de rolas, ¿no? Así es, y eran de 512 megas. Y ahora ya está la nube, ¿no? Ya Con está en la nube. capacidad ilimitada. Sí, de quién sabe qué tantos teras. Así Ajá. es. Pues para música, no mames, o sea, yo creo que en un tera, güey, ¿cuántas rolas te caben en un tera, Ya güey? sé, películas. Entonces, Este. puedes escuchar música toda tu vida, ¿no? Y Tal continuamente. vez Yo me no te las acuerdo que hace acabas. unos, ¿qué te gusta, güey? Unos 10 años yo escuchaba que en YouTube había 400 años de video, güey. ¿Cuántos crees que hay ahorita, güey? No tengo ni la más mínima idea, Un... pero todos los días subimos contenido, ¿no? No, imagínate, o sea, ahora pues, con lo que es YouTube, güey, el monstruo que es YouTube, pero en ese entonces no era tan conocido, pero aún así eran 400 años de video continuo, ¿no? Si te pones a reproducir el primer video de YouTube hasta los últimos que se subieron, güey, eran 400 años. Y Imagínate eso era la hace gente, 10 años, güey. imagínate la gente que dice, no, no hay nada que escuchar en Spotify, güey. Imagínate si te pusieras a escuchar todo el contenido que Sí. hay ahí, de las diferentes, pues, versiones de música, ¿no? Pero lo que me llama la atención es el cambio, ¿no? De cómo tus abuelos escuchaban, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, que ni siquiera tenían acceso a un tocadiscos, güey. Era escuchar música cuando veían un músico, güey. Así es, Cuando la tenía que hacer. Y de eso vamos a hablar ahorita, de así las es. generaciones, Hoy ¿no? hablaremos de las generaciones Y de sus diferencias y bueno, aquello que sea similar, ¿no? Parecido. y las ¿Qué, particularidades, ¿no? qué, Los qué, specs. qué es para ti una generación, Dani? Cuéntame. Bueno, yo considero que una generación, como cuando estábamos, pues, chiquitos, ¿no? Decíamos que En la, gen- chiquitos. la generación, bueno, en mi caso de la primaria soy generación 2000-2006. Ujú. Ahí sí le hacen los cálculos, pues sabrán en qué año nací, ¿no? Somos millennials. Somos No millennials. les vamos a decir nuestras edades, pero somos Somos millennials. millennials. Y eso para mí era una generación, ¿no? Porque la generación con la que yo me gradué,
teníamos todos gustos similares. Sí. Veíamos Dragon Ball Z, Pokémon, Simón. entre otras caricaturas. Y parecerá absurdo no hablar de caricaturas, pero tiene mucho que ver las cosas que tú ves como entretenimiento, las cosas que tú ves, las cosas que tú escuchas. Puedes ver más o menos, calcularle más o menos la edad, ¿no? Por sus Así gustos. es, las noticias que tú veías en aquellos tiempos, los paradigmas que tenía la gente, ¿no? Eso para mí es una generación. ¿Cómo vas tú transformando tus ideales respecto a lo que vas viendo en forma de cómo va pasando el tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Extendería un poco, bueno, sí, diríamos, es determinada edad a determinada edad. De los 10 a los 20, por decir una, ¿no? Es una generación y tal. Está bien. Pero a veces pasa que, en mi caso, por ejemplo, todos mis amigos, los amigos de mi cuadra, no todos, pero sí la gran mayoría eran mayores que yo. Entonces yo me empecé a criar con sus gustos, ¿no? Que, bueno, tengo un amigo que es como unos 7 años mayor que yo. Ya es otra generación. Ese güey ya pertenece a la generación... ¿Cuál es la anterior a nosotros? La X, ¿no? La generación X. Él pertenece a la generación X. Él tiene otros gustos musicales diferentes a las personas de mi edad. Y de hecho no, Y esos sigue siendo millennial. ¿Sí así será es. millennial? Sí, Sí, con 7 años. Bueno, el punto es que el vato ya era una generación diferente. A lo mejor no era de esas generaciones de las que vamos a hablar de millennial, baby boomer, no. O sea, a lo mejor era como tú dices, a lo mejor todavía era millennial, pero él era de otro año. Y ese es otro, esa diferencia de edad, a él le daba gustos diferentes. A él le gustaba la música que estaba de moda cuando él tenía mi edad. así es. Y esos gustos, a mí me empaparon de esos gustos musicales y a mí me empezaron a gustar esas cosas. De hecho, hay cosas que yo creo que a todos nos ha de pasar. A ti te gustan cosas de otra época, ¿no? Obviamente hacia atrás, pues no te puede gustar algo del futuro. No, Pero de hecho no. todavía no puedes viajar en el futuro, todavía. Todavía. Bueno, nosotros sí, la verdad, pero ustedes que no, ustedes que no pueden viajar en el futuro, hay cosas que te llaman la atención, ¿no? Que dices, qué chido, o sea, cómo está. Y hay hasta gente que trata de recuperar, ¿no? Esas costumbres o esas actividades. Sí, sí, intentar regresar al pasado cuando ellos se la pasaban, pues, bien entre comillas, ¿no? Como en todo, siendo imparciales, pues podemos decir que había cosas buenas y había cosas malas. Claro, eso ya lo definiremos más adelante, ¿no? Así Pero, es. ¿Qué son las generaciones? Dani, conceptos. a ver, Dani, conceptos. La generación Z, son de los 25 años hacia abajo. Los millennials de los 26 a los 42 años. A día de hoy, que es 23 de marzo del 2022. Así es. Ajá. Bueno, no sé si fue buena idea eso de que dijeras la fecha. ¿Por qué? Pues porque, no sé. Porque no lo vamos a subir hoy. Sí, así es. Nada, no. O sea, no, hay que mencionarlo, güey. Estamos en el 2022 y Así la es. generación está... Bueno, según esa bibliografía, ¿no? Que encontraste tú, yo encontré una diferente. Así es, los millennials estamos en el Bueno, rango de parecido, los 26 a los 42, Ajá. generación X 43-57, boomer 75, perdón, y los silenciosos del 75 y más. Eso de los silenciosos me llama mucho la atención. Yo creo que también ¿por qué tiene les que ver, pusieron sí. así? Los silenciosos es porque eran una generación de niños que podían ser vistos, pero no escuchados. Pues que también, yo creo que quienes hicieron esta clasificación, yo creo que eran millennials, ¿no? Porque esto de clasificar las generaciones no sé, no es nuevo, ¿no? Pero como que yo con mis sentidos un poco más agudos, ¿no? Porque no tengo 72 años, con mis vivencias, con mi alcance académico, que a lo mejor las personas de antes le ponían más ganas al estudio, pero ahora hay gente con más acceso al estudio, ¿no? Con Así más, es. que se pueden formar un criterio un poco más globalizado. Así es. Se me hace un poco arbitrario ponerles nombre a las generaciones anteriores porque realmente no te tocó vivir la experiencia, ¿no? O sea, Sí, sería como redactar una historia en la que tú no estuviste, ¿no? exacto, sí, sí. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que hay, Es lo que hay, es lo que vamos a hacer. Juzgar, Así es. hablar de cosas de las que no sabemos. Así es, no sabemos si sea bueno o sea malo. Ajá, pero es lo que hay. Es lo que hay, es correcto. Sí, encontraba yo la definición ahora a este año, a lo mejor sí, con el artículo que revisé, no sé en qué mes se publicó, pero hay un año o dos de diferencia lo que dijiste y yo creo que es por eso, ¿no? Porque estamos empezando el 2022 y encontré que si tienes si en este año, de los 22 a los 27, para este año eres generación Z,
De los 27 a los 41 millennial. Si tienes entre 42 y 56 eres generación X. Si tienes de los 57 a los 71 eres baby boomer. Y si tienes 72 o más, la silenciosa, ¿no? Esa que Sí, hay extraña, algunos ¿no? 1 o 2 años ahí Sí, de diferencia diferencia, de sí. un concepto, de una fuente a otra, pero sí está ahí, Más o menos, ¿no? Más o sí, menos, sí. está muy acercado a los... Está claro, pues, que la gente más joven, pues, es generación Z. ¿O hay alguna más nueva la generación Z? No sé, la verdad, fíjate, había unas teorías de que sí, no sé muy bien ahí. Es que los de la generación... Hay generación lleno. Esos son los... Esos somos nosotros. No. Sí, la generación X y lo YZ. Bueno, es que mira, para empezar, las personas que son la generación Z, que por ejemplo dicen es del 94 al 2010, pero pues ya los que nacieron después del 2010, no que digan, nací en el 2015, güey, pues ahorita tienen 7 años, ¿no? Como que ahorita no se pueden tanto formar su criterio, ¿no? Pero son un niño todavía completamente. Pues bueno, lo que tengo entendido es que a partir del 2010 en adelante prácticamente nacen pues con la tecnología en las manos, ¿no? Sí. Nacen y ya tienen redes sociales. Eso va a impactar, güey. Eso va a Así es. impactar de alguna manera, güey, porque ¿cómo era entonces el acercamiento a la tecnología, güey? En nuestro caso, a nosotros nos tocó vivir el cambio en los teléfonos, ¿no? Por ejemplo. Así es. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria no había acceso a teléfonos celulares. A lo mejor sí ya cuando estaba al final, ya por terminar, a lo mejor en sexto de Sí. primaria, pero eran teléfonos De los lo de que ahora, lucecita, ¿no? sí, lo que ahorita Lamparita. le llamamos de cacahuate, ¿no? Cacahuatito. Uy, güey, Y hasta los cacahuatitos que venden en el Oxxo traen WhatsApp, güey. sí, Sí, güey, no neta. sabía Son yo ese son pedo. de botones, güey. Como los BlackBerry, ¿no? De hecho, Ándale. los BlackBerry eran, Eran la mamada, ¿no? sí, como cuando yo estaba, a lo mejor en la prepa. Pero a lo de la secundaria, eh, había teléfonos no inteligentes, eran teléfonos que tenían una tecnología bien impresionante que era el Bluetooth y el infrarrojo, ¿no? Cámara, ¿no? Sí, wow, este güey tiene un teléfono con infrarrojo. Es más, si tiene Bluetooth, no mames, güey, qué pedo, Pasado ¿no? de verga, sí. Sí, está Tiene bien chido. 500 megas, Sí, güey. güey, No. 512 Yo me megas de acuerdo memoria externa, güey. No mames. cuando salió el Giga, güey. Yo me acuerdo cuando salió el Giga en un Ah, sí. teléfono. No mames, güey, Las será la memorias mamada. USB de 1 GB costaban, güey, un pinche huevo y la mitad del otro, cabrón. ¿En qué trabajaban tus papás, Dani? Que te acuerdes tú. ¿Tuvieron alguna dificultad, güey? ¿Cómo era el trabajo en la generación de tus papás, güey? Considero yo que a diferencia de referente al trabajo, O en tus abuelos. pues prácticamente no vamos a enfocarnos a lo mejor en el trabajo, en los oficios, de la familia, pero sí podríamos decir que los trabajos en aquellos tiempos eran no globalizados. Por ejemplo, si una persona trabajaba, en una tienda, toda la vida trabajaba en una tienda. Sí. Si De una persona hecho, trabajaba como carpintero, toda la vida trabajaba como carpintero. O sea, finalmente había poco trabajo, pero era un trabajo que prácticamente te lo estaba garantizando un patrón, ¿no? Por así decirlo. según el artículo que yo leí, que lo realiza una empresa que se llama Nielsen Global sobre actitudes generacionales. Sí, Creo que es una empresa, a lo mejor es también un movimiento de estudio o algo así, ¿no? Según ese, hizo un estudio entre el 23 de febrero y el 13 de marzo del 2015 y encuestó a más de 30,000 personas de casi todo el mundo. De Asia, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y Norteamérica. Dice que la generación millennial somos muy propensos a dejar el trabajo. O sea, a cambiar de trabajo. No, sí, o sea, en 2 años es muy probable que dejes ese trabajo, ¿no? Y como dices tú, las generaciones anteriores eran un poco más leales, ¿no? En ese aspecto a su trabajo. También, como dices tú, a lo mejor había menos, es que había menos diversidad, pienso yo, menos que diversidad. no eran, no estábamos en un mundo tan globalizado. Antes, por ejemplo, en los tiempos de mis abuelos, no existía KFC, no existía McDonald's. Según este estudio, los millennials tenemos un 41%, güey, de dejar nuestro trabajo, probabilidades de dejar nuestro trabajo después de 2 años.
La generación X, un 21%, y los boomers, un 26%, pero nosotros somos casi el doble, güey. Así es. Y como dices tú, es que realmente, pues antes, digo, en el caso de mi familia, güey, pues vivían en un rancho, pues como que decir, ahora quiero trabajar en el KFC, pues no se armaba, ¿no? Ahora me voy a Tel a trabajar, ¿no? Así es. Sí, Nosotros, no. salías del call center, te podías meter al KFC, al Burger King. Sí, como estudiante tienes muchas opciones, ¿no? Para trabajar en diferentes Aquí en opciones. México, ¿ah? Y ya ni siquiera... Ajá, exacto. También varía, yo creo, de... Sí, sí, no podemos decir que en todos los países, para empezar, no puedo hablar por toda Latinoamérica. Exacto. Pero sí, al menos aquí en México sí tenemos la facilidad de que siendo estudiantes existen varias empresas que nos dan la oportunidad de trabajar incluso estando estudiando. De explotarte, ¿no? Porque te sale más barato. Así es. Sí, el trabajo era, pues las oportunidades, ¿no? Como dices tú, las oportunidades eran mínimas, ¿no? Antes. Así Y si es. agarrabas un buen trabajo, ¿no? Lo que le llaman las abuelitas, es que ya tiene muy buen trabajo. Pues Es un buen trabajo. Ahí quédate, güey. La famosa palabra es un trabajo estable. Ándale, sí, Te estabilidad. da la promesa de que tienes un trabajo seguro. Claro, entonces en aquellos tiempos de mis abuelos, de mis papás, a lo mejor de mis papás no, pero de mis abuelos sí, decir, ¿sabes qué? Si estoy trabajando en una granja ganadera, voy a ordeñar vacas toda la vida, ¿no? Ya eso me voy a dedicar toda la vida. Así es, ese era tu trabajo y te hacías profesional en eso, ¿no? Si te hacías... Como antes que eras el hijo del carpintero, pues tú también ibas a ser carpintero, ¿no? O sea, que se transmitía de generación en generación porque el oficio, pues, era lo más seguro, ¿no? O sea, si no tengo acceso a la educación y soy carpintero, pues mejor le enseño a mi hijo a ser carpintero, ¿no? Eso es lo que tenemos a la mano. Así es lo que hay. En los trabajos, así es. Ajá. Estaríamos tocando un tema adverso a lo del trabajo. La parte de la educación, ahorita más adelante platicamos de eso, pero en el trabajo, en cuestiones de oportunidad de mis abuelos, yo creo que ese era el asunto. Pues tenían esas complicaciones, no era un mundo con tantas oportunidades. En cuestión de mis papás ya había más oportunidades a partir de, creo que fue el año 92-93, cuando un presidente aquí en México, Orejón Pelón, hizo un tratado de libre comercio en donde entraron empresas extranjeras al país a ofrecer diversas oportunidades de trabajo. En la generación de nuestros papás fue como un boom en la, ¿cómo se llama? En el trabajo industrial, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, la revolución industrial empezó antes, pero la globalización o como dices tú, la entrada de las empresas gringas, ¿no? En el caso de nosotros, las maquilas, ¿no? Las famosas maquilas. Aquí en el norte, en Chihuahua, hay muchas maquilas. Y muchas de esas empresas son gringas o empresas extranjeras o lo que sea, y ocupan mucha mano de obra, ¿no? Así es. Pero la llegada de esas empresas, yo me acuerdo que le tocó a mis papás, o sea, la generación de mis papás. Sí, y de hecho todo eso nace debido a este movimiento que hace ese presidente que te comento en 1992-93 aproximadamente. Simón, sí, más Entonces o menos. Se hace este mundo un poquito más globalizado. Se le tocó a la generación X, ¿no? Entonces la generación... Sí, la X, güey. No, los boomers. Mi papá sería boomer. Boomer. Pues que nosotros somos millennials, nuestros papás son boomers, digo, son X, ¿no? No, son Z, perdón. No, sí, son X. Bueno, no sé cuántos años madre, se confunde uno con estas madres. Ya sé. Bueno, Sí, nuestros papás serían, bueno, X, la generación que sea. No, sí, mis papás ahorita están cumpliendo los dos 59 años. Son generación... Son boomers. Boomers, ok. Ajá, así es. Los generación X serían mis hermanos. Bueno, tomando en cuenta que mis hermanos son mayores que yo, 12 y 14 años, ¿no? Ajá. Ellos fueron generación X. Uno nació en el 80, el otro en el 82. Por eso te comento, ellos en sus tiempos escuchaban música en los cassettes. En los cassettes, loco. Así es. Y de hecho, en sus tiempos... Es que hay mucha diferencia entre tus hermanos y tú de edad, ¿verdad? Sí, 14 y 12 años. En la mía nada más somos 3. Apenas brinca la otra generación, mi hermano. Sí. Sí, pues de hecho. ¿Eres mayor o eres menor? O menor. Eres menor. ¿Y entonces, luego? Sí. Te comentaba. En los tiempos de mis hermanos, ellos escuchaban música en una grabadora. Ajá. Entonces, para ellos una gran tecnología era que fuera autorreversible. Porque para los que nos están escuchando, muy jóvenes, a lo mejor no lo sepan, no lo saben,
pero los cassettes los tenías que regresar con una pluma o con un Ah, lápiz. Simón, sí, sí. Así, para poder Para volver a escuchar otra vez, sí. Así es. Entonces, había unas videograbadoras, perdón, unas grabadoras que eran autorreversibles. Esa tecnología era el boom de esa generación. A la mamá, sí, ¿no? era acá lo más chido de todo porque pues se podía autorregresar. Y podías volver a escuchar esa misma lista de reproducción, por así decirlo, ¿no? Ya sé. De ese lado, porque si no sabían también, dato curioso para ustedes, a lo mejor los que no sepan, los cassettes tenían dos lados. De un lado escuchabas una lista de reproducción y del otro escuchabas otra. Sí, sí, sí. Bueno, esto es con mis hermanos. En relación a tu pregunta del trabajo, que es uno de los temas de las diferencias generacionales, el trabajo de mis abuelos, pues era ese, que tenían nada más una sola oportunidad. En el caso de mis papás, que son generación boomer, a lo mejor a partir del 92, 93, digo, cambiaron no sus oportunidades, ¿no? Ya cambiaron las oportunidades, ya tuvieron más oportunidades de... Y antes, ¿no, güey? Antes, ¿qué hacía la raza entonces? Así es, sí, o sea, te digo, si ellos conseguían trabajo en la carnicería de Don Pancho, tenían que trabajar toda la vida ahí, sí. La carnicería de Don Pancho. Bueno, a lo mejor no toda la vida, pero una gran cantidad de años ahí, sí. Así es. Entregarle así. Hasta que quebrara, ¿no? El negocio. Sabes que yo creo que eso también obedece un poco al hecho de que yo me acuerdo, por ejemplo, de mi abuelo. Sí. Que era muy bueno en algunas cosas porque duraba mucho tiempo, pues duró mucho tiempo haciendo eso. Mi abuelo duró mucho tiempo, güey, como chofer de camión. Transportaba madera de la sierra. Entonces mi abuelo sabía un chingo de mecánica porque a veces le quedaba tirado el camión y él tenía que moverle, ¿no? Ahí echarle. Era todo lo que hacía, ¿no? Y era todos los días, todo el día, y de eso dependía toda la familia. Entonces, eso provocó que tuviera que ¿cómo se llama? Hacerse experto, ¿no? En ese jale. Y ahora, por ejemplo, yo, en mi caso, que duré, ¿cuánto duramos en el call center? Como un año a lo mucho, güey. Pues no me volví un experto, güey, en un año, o sea... Evidentemente no. Tuve una experiencia, ¿no? Pero yo sabía que esa madre era temporal, güey. Yo no dependía nadie de mí. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de dejarlo para continuar estudiando, para hacer lo que sea. Pero en cuanto al trabajo, te digo, como dices tú, es que antes nada más si agarrabas un trabajo, ahí pégate como garrapata, ¿no? Porque quizá ya no vas a hallar otro o vas a tener una dificultad, ¿no? Para encontrar uno nuevo. Es correcto. Entonces, por eso yo me acuerdo, pues la gente grande te dice, no, yo soy no sé, yo soy piloto. Y me hice piloto y ahí me quedé, ¿no? O me hice dependiente de una tienda, o puse una tienda de abarrotes, o... Así es. Sí, de hecho. En cuanto al trabajo, ¿no? En cuestión de trabajo, a mis padres les tocó esa ventaja. Ajá. De esa transición. A mis hermanos, fue una situación completa y totalmente diferente. Cuando mis papás probablemente pudieron tener como experiencia laboral 1 o 2 trabajos a lo mucho, mis hermanos tienen una experiencia laboral un poco más larga, porque ellos tuvieron la oportunidad de tener diferentes opciones de trabajo, y yo pues no se diga, ¿no? Ya tenía un mundo completo de oportunidades, y más adelante, terminando la década del 2000, bueno, a partir del 2010 en adelante, que llega la globalización un poco más agresiva, tenían no nada más oportunidades de trabajar de forma física, sino también virtual, a distancia. Ahora ese es el plus que tienen ahora las generaciones actuales, que tenemos las generaciones actuales, ¿no? Y ahora con la pandemia se vio, ¿no? Se comprobó que muchos trabajos se pueden hacer de home office. Así es. No, y de hecho, antes, por ejemplo, poner una tienda, ¿no? De cualquier cosa, estás vendiendo cualquier producto. Las tiendas físicas, güey, o sea, están perdiendo. Las tiendas físicas. ¿Para qué quieres rentar un local donde vas a vender productos de importación cuando lo puedes hacer por alguna plataforma ¿Para qué digital, te tienes ¿no? que estar ahí esperando cliente, no? Ya no se usa, ya no se está usando eso de esperar al cliente ahí, ¿no? Mejor tengo un bodegón, una aplicación buena, y el que quiera que venga y pregunte por internet. Así es. Y se lo mando a la chingada. Efectivamente. Y todo se está convirtiendo así, güey, porque la tecnología alcanzó hasta los taxistas, ¿no, güey? Con el Uber. Sí, plataformas digitales, Uber, Didi. Los repartidores, güey, se volvió una cosa como wow, ¿no? O sea, antes era Domino's, me vende la pizza y me la trae, wow.
Esos son los únicos, ¿no, güey? Así es. Ahora no, ahora puedes pedirte unos burritos y los pides por Uber Eats y el vato de Uber Eats llega por ellos y te los trae, güey. Así es. Entonces, la generación actual, como dices tú, ahora tiene esa facilidad de que no se tienen que mover, güey, por la comunicación tan avanzada que tenemos ahorita, güey. Es correcto. Y la complicación por un trabajo, pues te haces autoempleado, ¿no? Finalmente te haces socio de una aplicación como estas y terminas ganando tal vez un poco más que un salario mínimo. Sin tanta exposición física incluso, ¿no? De tu parte. Así es. No tienes que ir a trabajar. No tienes un horario fijo, man. Ajá, No sí, tienes que mamá. cumplir con un horario, puedes conectarte a la hora que tú Y eso quieras. te quita muchas cosas porque antes... creo que eso sí es un punto malo sobre el trabajo de las generaciones anteriores, que tienes que ir de traje, ¿no? Oye, tienes que ir de traje o La buena presentación tienes que cumplir con un código de de vestimenta, ¿no? vestimenta. Y Y es también... que la buena presentación es subjetiva, ¿no? O sea, ¿para quién estás bien presentado? Sí, claro. Por ejemplo, si vas de traje, con corbata y demás A la obra. un estudio de tatuajes o a la Sí, construcción, ¿no? todo eso no te creas un estudio de tatuajes como que a mí me daría confianza que el vato traiga traje, güey. Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero pues, es un poquito más acá Sí, rockstar, no, pero pues pienso yo. como te digo, a una construcción. Llegas de traje a la construcción, ¿no? Sí, no, Y eres el chalán. Pues no. lógico que no, sí. No, Sí, carnal. algo imprudente, ¿no? Sí. Ahora, hay puntos oscuros, ¿eh? Sobre el trabajo antes y el trabajo hoy. El trabajo antes, yo me acuerdo que sí había una discriminación, güey. Hay que mencionarlo. Sí, el trabajo antes, digamos, no sé, a la generación silenciosa y a los boomers les debe de haber tocado. Que si eres mujer no te puedes embarazar. Sí. O que si me interesa que estés casado. Todavía les interesa a algunas empresas, ¿eh? Todavía dicen, quiero que estés casado porque me interesa que tengas gente que dependa de ti, Así es. para que el trabajo sea Constante. tu, tu prioridad, ¿no? Así es. Y ahora ya hay un poco más de libertad con eso. A lo que quería tocar era el punto, por ejemplo, el de los tatuajes, ahorita que lo mencionaste. Ya no hay tanto pedo si estás tatuado. Así Y yo es. me acuerdo que antes decían en la solicitud, todavía me tocó a mí eso, güey, ver en Sí. las Si solicitudes tienes ahí. tatuajes, no te aplica. No, ajá, que no, como que no. Así es. Sí, o te decían que te los cubrieras, ¿no? Que tenían que ser los tatuajes cubiertos. Que no había bronca si los tenías, pero que no fueran visibles. Ándale, sí. Y ahorita la gente se tatúa la cara, ¿no? O sea, También hay puntos, bueno, y hay cosas y hay, no sé, profesiones, güey, que no dan confianza si traes toda la cara, ¿no, güey? Si eres abogado, güey. es que es que finalmente todo eso ya es ahorita subjetivo. Sí, eso ya es Sí, subjetivo. Pero supone que no te deben de discriminar por ley, ¿no? Que es ya no te correcto. pueden discriminar por... Güey, o sea, en cuestiones de trabajo, porque hasta los deportes son un trabajo, ¿no? Sí, claro. ¿Y así eres profesional? Así es. Sí, de eso Hace vives. poco vi una nota donde estaba una nadadora, transexual, que ganó una competición. Pues eso está bien. Entonces Sí. yo dije, Está güey, cabrón, ¿estás güey. hablando en serio? O sea, por biología, el hombre es más fuerte generalmente, ¿no? No puedo decir que en un 100%, pero generalmente los hombres somos más fuertes que las mujeres de forma biológica. Sí, sí. Entonces, entra una persona que de nacimiento fue hombre, se hace transexual, cambia de género, es mujer, entra a una competencia de mujeres, lógicamente, pues las va a hacer pedazos, ¿no? Sí. A mi punto de vista imparcial podría decir, bueno, está en todo su derecho de decidir qué es lo que quiere ser, si hombre o mujer, ¿no? Pero yo creo que en ese caso sí es un poquito injusto, por la cuestión de la fuerza física. Y Nada más. eso en las generaciones anteriores no se hubiera podido. No, imposible. Imposible, ¿no? Entonces, Pero también, o sea, y como hablabas ahorita del home office, que genera ansiedad, güey. Tener tu trabajo en tu casa te genera ansiedad. sí, Porque tienes que salir, güey. sí, claro. Bueno, eso fue el tema del podcast pasado. Para los que no lo escucharon, los invitamos a ver a que entren ¿A qué? ¿Cuál, güey? el tema de ¿De adicciones? el tema de adicciones, ¿no? De la ansiedad. Ah, ok, sí. Para los que nos están escuchando apenas, entren a Pero sí hay, yo creo que según- sí, es uno de los aspectos que más cambia, ¿no, güey? Volviendo a nuestro tema, el trabajo, güey. El trabajo era muy diferente en otras Sí, generaciones. claro. Anteriormente, bueno, hasta cierto punto pienso yo que antes no te generaba tanta ansiedad porque tú sabías lo que ibas a hacer y tenías como que un protocolo diario que tenías que hacer Sí, ahora y hay te mucha pedían incertidumbre, ¿no? Sí, entonces antes tenías como que cierta meta diaria que independientemente si estaba o no tu jefe, tu patrón, qué sé yo, sabías lo que tenías que hacer. Y ahorita las exigencias al tener un mundo globalizado
todos los días aumenta la necesidad, todos los días aumenta Sí. la producción. El consumismo también se relaciona aquí, ¿no? Así Que, es. también dio un boom en las generaciones actuales. O sea, ha acelerado mucho a la maquinaria de trabajo Así y es. ha provocado el nacimiento de muchos empleos, ¿no? Es correcto. Empleos, porque antes la verdad no podría ser que asesor de marketing digital, ¿no? No existía No, el pues no, marketing digital. no existía. Por eso te digo, o sea, hay una exigencia que aumentó el número Vacantes. de vacantes, pero también se han perdido, ¿no? Con el tiempo. Así es. Sí, hay algunos empleos que ya no existen también. Hay empleos bien bizarros en la antigüedad, Ah, sí. Por como ejemplo. el güey que apagaba las luces. Ah, sí, cuando eran Velas, ¿no? Cuando eran velas. Sí, Sí, no, sí, no, o sí, sea, es cierto. por un ejemplo, no llega a eso, ya va más allá de la generación silenciosa, yo creo, pero por ejemplo, ¿no? O me acuerdo vi una película hace poquito, güey, de un vato que contrataba a las empresas para que fuera personalmente a despedir gente. Ok. Pero era una empresa, un empleo real, ¿no? Que sí existía, güey. Entonces el vato, güey, de lo que se trata es que el vato vuela mucho. Y vuela porque le pagan los vuelos, güey, porque el vato se tenía que mover. Entonces llega la comunicación por video chat. Y ya puedes despedir a alguien por video chat. Ya no necesito que viajes, pues, güey. Entonces su trabajo se perdió en el tiempo, Se güey. extinguió. Se extinguió por la tecnología, güey. Y yo me acuerdo también no sé, qué otro trabajo podría ser así que digas tú se perdió por la tecnología. Los que trabajan en el campo, güey. Llega una máquina y te sustituye como a 10 trabajadores, güey. Sí, de hecho, ahorita que comentamos las maquiladoras aquí en el norte del país de México, Chihuahua, la automatización, de hecho, ya hay una carrera que se llama mecatrónica, automatizas procesos productivos y pues prácticamente Para quitar gente de ahí, ¿no? así es, ya no necesitas una persona. A lo mejor vas a invertir, vas a tener que hacer una inversión muy alta para comprar una máquina que automatice un proceso. Sí, pero te vas a evitar el salario por años, ¿no? Salario, demandas, accidentes que le pasen. Excelente. Es más, si la máquina te tiene que hacer caso, güey. La máquina le puedes hablar mal. Efectivamente. Hasta... No, y la máquina no va al baño, la máquina no Exacto. come, la Ajá. máquina va a producir 24/7, ¿no? Sí. Como las máquinas estas, las purificadoras, ¿no? De agua. Así es. Antes necesitabas poner a alguien allá que llenara los garrafones. No, ahora esa madre nomás le echan El dinero el en una dinero máquina y ya. expendedora, ¿no? De Ajá. hecho, las máquinas expendedoras también. Sí, ándale, las Antes máquinas expendedoras. necesitabas a un banquero que te diera el dinero en efectivo, ahorita nada más Ándale, vas al cajero. vas al cajero, güey, sí, exacto, güey. Así O sea, es. la tecnología es el punto de inflexión en la diferencia de los trabajos actuales. Que obedece a las exigencias de la gente, ¿no? Pues ahora yo necesito a alguien que mantenga un servidor porque estoy usando Facebook 24/7, ¿no? Entonces ya creas toda esa bola de empleos, ¿no? Pero sí hay un chingo de diferencia. Sí, es correcto. Fíjate, este nada más es el punto número uno Y de ese este nada más el tema. punto, es que este tema está bien Está bien amplio, extenso y sí, es muy güey. bueno. Vamos a pasar al siguiente punto. Sí, vamos a hacer una pausa. Una pausa comercial. Para que acompañen su podcast con su Coca-Cola, sí señor. Claro que sí. Y volvemos con su podcast imparcial. Gracias por acompañarnos con su Coca-Cola, sí señor. Hablábamos del trabajo, ahora cómo se divertía la gente de antes. ¿Qué ideas tienes tú de la gente de antes y cómo se divierte la gente hoy? Bueno, como te comentaba, Lo de los cassettes, ¿no? lo de los cassettes, Ajá. las películas, las Las actividades. películas, güey, lo difícil que era. Fíjate, la generación de mis abuelos, yo me Sí. acuerdo que para ver una película era un pedote, güey. Porque tenían que esperar a que fueran al rancho, en ese caso, pues yo hablo del caso particular de mis abuelos porque ellos vivían en un rancho, ¿no? Tenían que esperar que fueran, güey, gente que montaba un cine ahí, con un proyector, ponían una tela, güey, y ponían de repente películas, y era como veían películas ellos, güey, mis abuelos maternos. Y luego, mi papá o mi mamá, pues ir al cine, ¿no? Ir al cine o que pasaran en la televisión una película ya más antigua, ¿no? En el Pero canal de las estrellas. ajá, pero ir al cine, ¿no? Esa era la cosa. A mí todavía, en nuestra generación millennial, en mi caso, a mí todavía no me tocó. Ahorita los niños ya tienen Netflix, ¿no? O ya tienen Fíjate que a mí en mi generación Cuevana, me tocó ir a con mi rentar, papá a ¿no? rentar una película en ¿Cómo el se videoclub, llama? en VHS. No, pero ¿cómo se llama la empresa, güey? ¿Qué grandota esa?
Blockbuster. Blockbuster, güey. No, que era un monstruo acá internacional, ¿no? Sí, aquí ¿Sí en supiste Chihuahua, que les ofrecieron un Netflix. Netflix, sí? Sí. Y que dijo, no, la verga, Estás eso nunca pendejo, fue. siempre vamos a rentar películas, sí, güey, la cagaron. Oye, me acuerdo que aquí en Chihuahua, no sé si alguien de aquí en Chihuahua nos está escuchando, o a lo mejor en otras partes de la República, O del existía mundo. sí, a lo mejor del mundo, ¿no? Existía un Video Panda, No, eso no me tocó a mí, ¿no? güey, no lo En conocí. Video Panda era una empresa o un negocio. Videopanda. Video Panda. Se me hacía bien botano y le caíamos al Video Panda a rentar películas. Videopanda. Y sí, güey. De hecho, mi hermano, hablando de Era la versión mexa del Blockbuster, ¿no? Ándale, parecido. Pues es que había diferentes empresas, ¿no? Sí, Como a sí. lo mejor ahorita, pues está Hasta había, Netflix. había negocios locales. Sí. Sí, que rentabas así Sí, películas. así es. Ajá. Y bueno, ese era un negocio local aquí en la capital de Chihuahua. Videopanda era uno de los negocios un poquito, yo creo, conocidos o grandes de aquí del centro. Y bueno, te comentaba que mi hermano, para volver a ver las películas, tenía pues era como una grabadora de VHS. Ah, O sea, ok. rentaban las películas y Y lo la grababan grababan. las películas. Ajá, Ajá. así es. Y pues digamos que en esos tiempos eso era algo así como que la piratería. En aquellos tiempos no se le catalogaba como piratería, ¿no? Él lo hacía para volver a ver las películas. Fíjate que ya está la piratería, yo creo que es un negocio. Si tú te dedicabas a vender discos piratas, también ya creo que es algo que ya decayó. Así es. Porque a mí sí me tocó todavía ver mucho De hecho, puesto de CD. en estos tiempos también existía, bueno, ya no sé si en estos tiempos, hace, ¿qué te diré? Unos 10 años aproximadamente, ya que no son pocos, Ujú. existía una página que se llamaba Cuevana, Cuevana, sí. ¿sí? Y era pues prácticamente piratería, ¿no? Sí, para ver películas, ¿no? Así es. Y en esos tiempos, bueno, mi hermano hacía eso no para vender las películas, sino para volverlas a ver, porque Sí. como te comentaba desde un principio, ellos rentaban las películas por 24 horas nada más. Ajá, y la veías y ya devolvías el... La tenías que regresar al siguiente Ajá. día, porque si no, pues tenías que pagar un costo extra por Sí. no entregarla a tiempo. Y esto también te habla mucho de los tiempos y las exigencias de las personas. Por ejemplo, si tú rentabas una película el viernes y que rentabas la película, no sé, de Terminator, ¿no? Por poner un ejemplo, el viernes. Y nada más tenías una familia el sábado también la quería ver. Sí. Entonces te tenían que volver a cobrar porque tú le quitaste la oportunidad de esa familia de ver la película de Terminator en Videopanda. Sí, sí, sí. Sí, o sea, fíjate la accesibilidad, ¿no? Ahora, las generaciones anteriores tenían más dificultad para el acceso a la música, para el acceso a las películas, ¿no? Incluso a nosotros nos tocó ese cambio, ¿no? Porque Sí, a mí me tocó el DVD. El DVD. El DVD. A mí me tocó VHS muy pequeño. y el VHS DVD. sí, también un poquito, güey. También yo creo que porque como somos familias clase media baja, pues entonces nos toca todavía menos, ¿no? Todavía un poco más atrás. Así es. Entonces, sí, me acuerdo que me tocó el DVD, que tenías que comprar tus películas acá en disco, ¿no? O sea, ahí sí, si tenías feria, pues te comprabas el original, si no, pues la pirata, ¿no? No hay bronca. Grabada del cine, ¿no? Sí, grabada del cine, se oigan las risas y todo, ¿no? Pero, Con los gritos. pero eso, como te decía, es un trabajo, conectándolo con el punto anterior, es un trabajo que se perdió, porque yo me acuerdo que salías al centro, güey, y veías un chingo de puestos de discos pirata, güey, pero un chingo, güey. Sí, y de hecho eran MP3 también. Ujú. Incluso aquí, güey, por o sea, en varios puntos, güey, de la ciudad se veía puestos pirata. Ya no se ven tanto, güey. Sí hay, yo sé que todavía hay, porque todavía hay gente que usa discos, güey. Sí, Pero ya es rarísimo, los güey. autoestéreos, ¿no? Porque antes también me acuerdo, güey, que ponerle un estéreo a tu carro, güey, que tuviera disco y que tuviera auxiliar o algo así, güey, era un poco caro. Ahora ya te compras en Mercado Libre uno hasta con pantalla touch por menos de 1,000 pesos, güey. Sí, 500 pesos. Y antes, Y con Bluetooth y todo, ya. No esos necesitas estéreos nada. costaban mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, sí, sí, sí. Y me tocó ver la evolución en el sistema de audio en un carro, ¿no? Porque primero, pues, el CD, ¿no? De hecho, no sé si te Luego acuerdas. la auxiliar. Cuando estábamos trabajando en aquella empresa de telefonía, ¿no? De atención a clientes. El carro que tenía era 1990 y tenía un estéreo que yo batallé mucho para comprar porque en aquellos tiempos pues era estudiante, ¿no? Ujú. Y era la gran cosa, era un teléfono, perdón, era un estéreo que prácticamente no servía, no sé si te acuerdas que tenía uno que estarle picando, Sí. sosteniendo la pantalla para que se pudiera encender, pero la gran magia de ese estéreo es que era MP3, Ajá. Sí, sí. y entonces ahorita dices tú, pues,
todos tienen MP3, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora todos son Bluetooth, ¿no? O sea, ya nada más conectas tu teléfono, abres Spotify, ¿no? Una plataforma que tiene toda la música. Deezer, Google Music, etcétera. Pones la canción que se te ocurra, la que tú quieras, y ya la reproduces en tu carro, ¿no? Así Todo es. bien. Y en aquellos tiempos tenías que estar al pendiente de lo que salía en el radio, ¿no? Para o a lo mejor en la televisión, las tendencias de la Yo música. veía Top Ten, un programa Top Ten, que se llama sí. Top Ten, güey. Sí, Escuchaba las 10 Azteca. rolitas más sonadas. Sí. Simón, güey. Me gustaba mucho, no me lo perdía, güey. Sí, de hecho, bueno, Yo creo que en la generación, ya para terminar esto, güey, en las generaciones, el hecho de batallar antes, güey. La verdad es que yo como vi el cambio, güey. Yo creo que ahí sí puedo dar una opinión objetiva, güey. Yo disfrutaba más la música, güey, antes. lo que pasa es que, bueno, pienso Es que yo, como que lo batallas tanto para tenerlo, güey, que cuando lo tienes. no pienso yo que sea que lo batalles tanto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo de la globalización. Por ejemplo, hace poco me platicaban un ejemplo en cuestión de arte, que también tiene que ver con la diversión. Una persona que pintaba muy bonito. Ajá. Tenía obras de arte, pues, artísticas, ¿no? Vaya. Artísticamente hablando. Artísticamente hablando, a la redundancia, ¿no? Y llega una persona, un empresario, le dice, oye, ¿qué te parece si me haces 10 obras de arte al día? Y pierde un poco y te las pago y demás. Entonces le dijo la persona, ¿sabes qué? Estás equivocado. Si yo hiciera 10 horas de arte al día, esto no sería arte. Exacto. Entonces, la música yo creo que le pasó lo mismo. No sé Ahorita si- los actores, bueno, los artistas de la música, los cantantes, etcétera, hacen música casi prácticamente por semana para sostener el nivel que deben de tener, ¿no? Ajá. Los views en YouTube, Como un punto de vista de negocio. así es. Entonces, Sí. ya se hizo una música comercial, ya se hizo un negocio, ya prácticamente cantan lo que sea, ¿no? Hacen música. Siempre ha sido un negocio, ¿no? Pero todavía hay gente que sí siente un poco el lado artístico. Hay Tienes gente toda que la razón. sostiene todo eso. Creo que tienes razón. Siempre ha sido un negocio la música, pero hoy se hizo bastante comercial Sí. y ahora se maquila. Ahora es Exacto. algo, Una producción producción masiva. masiva, sí. Como eso también, ¿sabes que yo siento que le pasó a las series? Como estas series genéricas de Netflix. Sí. Que ya es que Netflix ahora produce muchas Así series. es. Entonces como que dijeron, vamos a sacar un chingo de series porque sabemos que eso tiene a la gente aquí. Entonces Ajá. empezaron a perder un poco ese sentido artístico, ¿no? Porque también las películas, güey, hablando de las películas de antes, las películas que se hacían antes, a mí la neta las películas de los 80s, 90s, güey, se me hacen como que tienen una esencia que ya no tienen las actuales, o que rara vez tienen las actuales. Sí, de hecho hay una película muy buena, hablando de generaciones, de Sylvester Stallone, se llama El Demoledor, no sé si la has visto. No. El Demoledor habla de un tipo, era un policía y un criminal que los arrestan y los ponen en criogenia. Los congelan y después Los descongelan. los descongelan muchos años después, y cuando despiertan en una generación como la que tenemos ahorita, ¿no? Donde no se pueden saludar, las groserías son altamente ofensivas, Ajá. no pueden tener contacto humano, Sí, claro. etcétera, etcétera. Y ellos dicen, ¿qué pedo, no? O sea, prefiero estar congelado, muerto, ¿no? Que estas madres. La diversión cambió mucho, ¿no? O sea, Así es. cambió mucho. Porque también me acuerdo de mis diversiones cuando yo era niño y las diversiones que tienen mis sobrinos ahora, ¿no? Los niños de ahora. Yo a mis sobrinos nunca los he visto salir a jugar fútbol. Nunca los he visto. A lo mejor será la educación, ¿no? A lo mejor a ellos ya les tocó una educación diferente. A lo mejor, sí hay niños todavía que salen a jugar fútbol. Fíjate que Pero yo ya no he visto, güey. La neta se me hace bien raro ya ver niños jugando afuera, güey, con una pelota. Ya no lo veo yo. Sí, la desventaja o la ventaja de haber tenido hermanos tan mayores que yo fue que fueron padres, pues hasta cierto punto jóvenes. Entonces mis sobrinos pues prácticamente eran mis hermanitos y jugaban junto conmigo. Entonces yo les enseñé a jugar a los tazos, a las canicas, al fútbol, etcétera. Pero nada más los dos mayores, porque ellos tienen 3 hijos cada uno. Entonces ya las generaciones que siguen pues ya no me pudieron seguir el rollo porque ya no les gustaban esas cosas, ya les gustaban más el PlayStation, jugar con el celular, etcétera, etcétera. Entonces la diversión fue cambiando. La diversión para algunos niños, a los niños de mi familia, por ejemplo, es estar en el teléfono, güey. Algunos sí juegan, sí tienen la curiosidad, ¿no? De jugar,
de correr y todo, porque es una necesidad que tienen los niños, ¿no? Gastar energía. Fíjate que hablando de diversión y de cosas de juegos, antes yo me acuerdo que las niñas particularmente se veía más, no digo que sea genérico, pero sí en las niñas se veía más comprarles vestidos. La Barbie princesa tal cosa y luego un vestido y luego que los tacones, que la casita de Barbie o con los Max Steel que ahorita creo que ya no existen, o no sé la verdad, si alguien sabe que existan, pues, adelante platíquenos ahí, déjenos en los comentarios. Pero sí es cierto, ya veo para dónde va el punto, ¿no? Ya no existen y ahorita tú compras algo que no existe. O sea, ahorita ya no existen los Max Steel, pero hoy compras algo que no existe. Le compras ropa ropa a tu avatar. A tu avatar, sí. En Free Fire, en todas estas plataformas, ¿no? De juegos. Entonces, antes comprabas algo que podías tocar y podías ver físicamente. Y ahorita lo puedes ver, sí, pero de forma virtual. Pues sí, exacto. Nada más compras eso para... Antes salías a presumirle a tus amiguitos de la cuadra, ¿no? Tus tenis, ¿no? Tus tenis para jugar fútbol. Así es. Y ahorita le presumes a tus amiguitos los tenis que tiene tu avatar en Free Fire, ¿no? Sí. Y fíjate que yo en Free Fire, que la verdad yo juego Free Fire, nunca me he gastado un peso y nunca me voy a gastar nada en Free Fire, la neta, es una pendejada. Pero sí, si me regalan un día unos tenis, pues chidos, sí se los pongo, ¿no? Pero no, lo veo como un videojuego de tu teléfono, como lo que es, güey. Okay. Entonces... a lo que voy yo es que sí veo ahí de todo, ¿no? Veo niños y niñas. O sea, ya se conglomeró todo ahí. O sea, ya no es como antes, que las niñas jugaban que con sus trastecitos. Porque sí había una educación... machista. Sexista, vamos a decirlo así. Porque tanto a la niña le daban cosas para que se consideraban femeninas. Está mal decir machista. Sí, no, sexista. Como al niño le dabas cosas que considerabas masculinas. Al niño le das un balón, una bici... A la niña le das, como dices tú, una Barbie, un bebé. Un bebé, güey. O sea, necesitas jugar a ser madre. Sí. O sea, eso sí es sexista. La estás predisponiendo a ser mamá. Ajá, cierto. Es sexista, entonces... Sí hay una diferencia de eso, también. Sí. Yo me juntaba con mis amigos, niños y niñas, pero para jugar algo así como las escondidas, el bote volado, ¿no? Había un chingo de juegos bien creativos. ¿Te acuerdas? Aparte del bote volado y las escondidas estaba la trae. Uh-huh. ¿Corrías un chingo? Corrías un chingo. Yo de niño corría un chingo, güey, sí, la neta. Las bicicletas. Fútbol, sí. Todo el día. O sea, te podías pasar todo el día en el sol, ¿no? Cuando eran vacaciones, ¿no? Que eran vacaciones de verano, era jugar todo el puto día, güey. Desde las 8, güey. Nomás te hablaban para comer. Ajá. Bueno, cuando yo estaba en la primaria, llegaba como a la 1 o 2 de la tarde, más o menos. Lógico, sí, no sé si te pasó a ti también, si a alguien más le pasó, pues yo creo que sería chido que lo comentaran. Llegaba y mi mamá, quítate el uniforme. Sí, güey. Porque no lo quiero lavar todos los días. Sí, güey. Te quitas el uniforme, terminas de comer, tenías que hacer la tarea sí o sí. La tarea, sí. ¿No? Después de eso, que eran ya como las 4 o 5 de la tarde, más o menos, bueno, no las 5, porque eran como las 4, te ibas a jugar fútbol, terminabas como a eso de las 5:30, bueno, yo 5:40, 5:50, y eso no usábamos reloj, pero le tanteábamos por la posición del sol. Sí, pues ahí más o menos. Porque teníamos que salir a madre para ver Dragon Ball a las 6, güey. ¿Veías las caricaturas? Simón. Ya te acostabas a dormir. No, yo todavía como a eso de las 7 salía un rato a jugar. A las 8, mi papá salía o sea, abría la puerta de la casa, se sentaba en la banqueta, se ponía a ver ahí un ratito fresco, ¿no? Simón, el fresco para ver acá a los chavitos jugando fútbol. Y pues prácticamente se levantaba y luego como que ni siquiera necesitaba decirte nada. Como que ya sabías que era hora, ¿no? Sí. Métete, güey, vamos a cenar y ya te tienes que acostar a dormir. Sí, man. Y chido. Y esa era la diversión y ese era el protocolo que prácticamente tocábamos todos los días. Pero ahorita los niños no salen. No salen, no les da el pinche sol. Sí, es correcto. Y nosotros todos los días estamos en el sol. Sí, güey. Por mi sobrino siempre va alguien en carro. O sea, no camina ni siquiera de la escuela. Yo desde que entré a patín, güey, a la pinche primaria. Sí, y luego como, o sea, los primeros 3 años pues iba con mi hermano, güey. Mi hermano se graduó. Y pues solo, güey. Yo tenía pinches, ¿qué edad tienes en tercero? 8 años, güey. 8 o 9 años y ya, solo caminando ahí. Sí, yo todos los días iba a la escuela solo. Fíjate, eso también es un tema muy interesante que no tocamos aquí en las diferencias generacionales, que es la seguridad. Yo en aquellos tiempos me acuerdo que... agrégalo al último. Lo agregamos, sí. Se me hace que este podcast va a estar largo, güey. Sí, güey, ok. Fíjate, no hay pedo. Sí,
En aquellos tiempos yo me acuerdo que eran las 8 o 9 de la noche y no había bronca, o sea, estábamos los niños jugando en la No, calle. pero es que la seguridad también obedece al país donde vivas, el estado donde Híjole, vivas, sí, es que eso la posición social, también eso es muy el lugar subjetivo, donde el vives, lugar donde tu vives. colonia. Sí, así Sí. es. Bueno, acá ya le di un chingazo aquí al Ahora, micrófono. por ejemplo, si tú le dices esto a un niño que vive en un fraccionamiento privado, te va a decir, pues no, güey, es igual de seguro. Ajá, O sea, no, sí, sí, sí. es que hablamos desde nuestros ciertos privilegios, ¿no? Siempre, siempre. Claro, efectivamente. Privilegios y necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, también yo te puedo decir, yo no jugué mucho al Play, pues yo no tenía Play, güey. O sea, Sí, yo tuve PlayStation, no, ya. Es que también hablaría yo desde mi privilegio, podría decir, ¿no? Pues yo estaba como en quinto, sexto de primaria, ujú. pero a lo mejor hubo personas que no tuvieron un videojuego hasta que tuvieron Hasta adultos, ¿no? hasta adultos, así Sí, es. adultos. Porque ahora los videojuegos, o sea, la gente que más los compra es la gente grande, güey. El PlayStation lo compran para gente adulta, güey. Yo tengo, todos mis amigos, güey, tienen un Play. El David tiene un Play, todos tienen un Play. Yo tengo un Play 2 todavía que tiene años ahí. No, estos güeyes compran un Play 4, güey, que se compran quién sé cuántos juegos y que le compran tal cosa y pagan una suscripción. Yo no lo hago porque a mí la verdad es que los videojuegos no juego Free Fire, pero pues te juego 20 minutos, güey, así de vez en cuando, Sí, güey. yo el Como PlayStation, como jugaba la viborita mi papá, güey, o sea, ¿no? el PlayStation, de hecho, bueno, ahorita por lo pronto no estamos grabando, ¿no? Pero si lo pudieran ver, está lleno de polvo. O No, sea, yo nunca fui muy generalmente afín. no lo utilizo. Y eso principalmente, pues, no es tanto por la cuestión de diversión, sino, pues, ya regresamos al punto número uno. En estos tiempos, pues, cuestiones de trabajo, es Y es que saturación de tiempo, ¿no? antes también, a lo mejor si te ibas a divertir, si dices tú, yo tenía Play como niño, ¿no? Como generación millennial. Pero ves que todos los niños afuera están jugando fútbol. Dejas esa madre, güey. O sea, tú como Sí, niño lo que te querías era divertirte con tus de compillas, güey. hecho, hay otro, que sería la comunicación, que tampoco tocamos aquí. No Sí, sé si pues. te tocó, y yo pienso que en el caso de mis papás y mis abuelos, mucho más, ¿no? Pero también a nosotros nos tocó el hecho de que ibas a la casa de tu compa y le gritabas, Pedro, Chuyo, el que sea, ¿no? O sea, y el vato salía o salía la jefita y ¿sabes qué, pinche? El Chuy se está bañando, Pero pásale. eso lo podemos tocar en las relaciones personales, Personales. sí. Ah, ok. Este, Ahorita, ¿qué te parece si terminamos el tema de diversión, güey? Que está muy es que extenso, está ¿no? perro, sí, Está la neta, perro, sí, sí. sí, sí, es un tema muy extenso. Fíjate, de este tema del podcast íbamos a supuestamente agarrarlo muy cortito, ya llevamos, ¿Cuánto llevamos de puta, esto? güey, casi una hora. Ni pedo, Este, güey, ni pedo. Bueno, vamos a hablar ahora ya de la educación. de la educación. Es que sí está muy bueno el tema, la neta, Sí, 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 sí sí. está chido. Bueno, la educación, me puedo hablar por parte de mis abuelos, de mis papás. Había muy poco acceso. El acceso, igual que el trabajo, ¿no, güey? El Igual que el acceso. acceso, estaba todo limitado. Había muy pocas escuelas. Había, Y si las aparte, escuelas en sí aparte estaban limitadas, ¿no? así es, De personal, de tecnología, de maestros, información. información. Sí, de la preparación en sí del maestro, ¿no? También. Sí, sí, de hecho tengo entendido que antes, a partir de la secundaria te graduabas, terminabas la preparatoria y pum, ya eras maestro, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Sí, No sé, la neta. No tengo tengo ni la entendido que menor sí. idea. Ya después, para ser maestro tenías que terminar un nivel licenciatura. Pero, Yo me eh, acuerdo de algo que me tocó a mí que se llama CONAFE. ¿Nunca lo escuchaste? no. Te graduabas de la prepa, güey, y luego ibas al CONAFE, y luego después el CONAFE no sé si te pagaba o te daba alguna beca para que entraras a la universidad, pero tú graduándote de la prepa ibas a lugares así donde no había maestros y tú le dabas clase a niños de la primaria. O sea, dabas una guía, ¿no, güey? No, Sí, obviamente no eres maestro. Para ser maestro tienes que ir a no eres una pedagogo. escuela, ajá, una escuela magisterial. Pero, no sé si se diga bien. Escuela magisterial. Bueno, para ser profe. Escuela de profes. Normalista. Sí, no, pues la normal es un tipo, ¿no? De escuela. Hay otras escuelas. Bueno, tengo entendido que se llama pedagogía. Sí, el punto es ese, ¿no? Entonces, antes sí, la educación era muy limitada. El problema de la educación también obedece un poco a la comunicación ahora, güey. Porque el Sí. hecho de que ahora yo, por ejemplo, en mi teléfono, güey, tengo acceso al cualquier conocimiento de cualquier persona registrada en internet, güey. Lo que pasa es que también la educación hoy, bueno, hace tiempo
fuera de los temas del podcast y de los últimos 3 episodios que hemos tratado, hemos hablado de las capacidades de las personas actualmente. Antes yo creo que las personas que estudiaban, y no hablo de la educación de mis papás o de mis abuelos, sino de mis hermanos, que también finalmente son millennials, ¿no? Pero ellos les interesaba mucho la educación, qué es lo que vas a aprender en una escuela, ¿no? Ujú. Y hoy les interesa mucho, bueno, lo he notado, les interesa mucho cómo pasar un examen. No tanto qué es lo que estás aprendiendo, sino pasar el examen, tener buenas calificaciones, pero no saber en sí cómo se hace. Según el estudio del 2015 que les mencionaba ahorita, el de Nielsen, que se hizo en el 2015, a la generación silenciosa le interesaba la salud y la ciencia, estudiar sobre salud y ciencia, ¿no? A la generación de boomers, educación y capacitación. A la generación X, información y tecnología. A los millennials igual, información y tecnología. La generación X yo creo que en su ramo, ¿no? Comunicación en base al teléfono, televisión y todo eso, ¿no? Y ahí explotó todo eso. A Claro. nosotros la información tecnológica, yo creo, más encaminada a las redes. Y a la generación Automatización. Z, que ya la tienen como dada, ¿no? Les interesa la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿no? Ese, según este estudio, es lo que más les interesa a ellos, a la generación Z. Pero, como dices tú, ¿sabes qué yo veo ahora con el hecho de que está saturado de información? Porque creo que ahora estamos saturados de información, güey. Tanto en tu teléfono, en tu computadora, en tu tele. De todos lados estás recibiendo información. Información que a veces ni pides, güey. Sí, de hecho, Entonces, regresamos a los temas de podcast pasados. Las empresas encaminadas al consumo, ¿no? encaminadas al consumo nada más prácticamente te enfocan a lo que buscas, no a lo que encuentras. Sí, no, y te están orillando siempre, te están bombardeando siempre de información. Yo creo que antes, güey, como por ejemplo, tú de niño, ¿no? Que ibas a la escuela y no tenías tantas redes sociales a las cuales prestarle tu atención. Creo que era más fácil concentrarse antes, güey. Sí, Y tocando de nuevo la comunicación, antes que tenías que hacer para una exposición una cartulina, ¿no, güey? Pues agarrabas tu cartulina, ahí te salía la D más chiquita que la A, ¿no? Y el primer dibujo te salía bien bonito, el segundo ya todo feo porque ya ya todo estabas hasta pelado. la chingada, ¿no? Ya te querías salir a jugar, güey. Sí, güey. Pero estabas concentrado en el trabajo, güey. O cuando copiabas tu bibliografía esa de Benito Juárez, ¿no? Que si la Que pegabas ya la pegabas, ya mamaste. chupaste faros, Tenías que güey. comprar otra, güey. Entonces, en ese momento estás concentrado. Ahora encárgale tarea a un niño, ¿no? Y que le diga, oye, tienen que traerme la biografía de Benito Juárez. El niño abre su lap, Copiar y pegar. copiar y pegar. Y luego, aparte de eso, pum, me mandó un mensaje. Me dijo, oye, conéctate en free, vamos a jugar. Y el niño ya perdió la atención completamente, güey. Sí, ¿Sabes cómo? ya no. Entonces, ya no veo, güey, que los niños se pongan a hacer la tarea. Porque como ya ahora es virtual. Y luego ahora con la pandemia, uff, la educación. Bueno, Y los profes lo dicen, ¿eh? Porque yo tengo amigos profes y dicen, es que los niños se atrasaron un chingo, güey, porque a distancia no se puede. hablando de educación, yo creo que este sería, si te parece a ti y a quienes estén escuchando, la educación sería un tema para la siguiente emisión del podcast. La educación en general. Educación en Sí, general cómo no, va. y la falsa promesa, Vamos a ¿no? hablar de todo, sí, del, De la del educación, éxito. del éxito, así es. La subjetividad, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, la educación, a nivel pasado, mis abuelos tenían una educación muy limitada, bastante limitada, también eran de rancho. Eh, Mis padres también tuvieron una educación, pues, hasta cierto punto limitada, ¿no? Como te comentaba, a partir de cierta cantidad, bueno, a partir de cierto año, pudieron ellos, educarse. Mis hermanos sí tuvieron todo el acceso a la educación, yo, pues, aún más. ajá. Pero sí, las diferencias Los, generacionales, que es el tema que tenemos hoy, la disposición, güey, y yo creo el precio, ¿no? el Porque antes precio. era carísimo, güey, hasta ir a la universidad. Sí, 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 sí. La educación, el tiempo, las necesidades, porque en aquellos tiempos tal vez a lo mejor con mis abuelos tenían la disposición y el deseo de estudiar, pero no tenían la posibilidad. Ujú. Sí, sí, sí. El Había, acceso o la posibilidad económica había o había diferentes muchas necesidades, carencias, ¿no? así Sí. es. Y aparte las familias antes, al menos aquí en México, no sé, en otros países, pues eran familias muy grandes, Sí, 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 sí. con capacidades Y, financieras muy bajas. y obedece también a las relaciones personales, ¿no? Otro punto que queremos tocar,
que las relaciones personales antes era muy común casarse a una edad más temprana. Así es. Punto número 4. Punto número Relaciones 4, personales. las relaciones personales, güey. Yo me acuerdo, güey, que mi abuelo le ganaba con 10 años a mi abuela, güey, no. Y es que en aquellos tiempos, bueno, en las épocas de mis abuelos, mi abuela me platicaba que en las granjas o en los ranchos, incluso ahorita, hace poco escuché o leí un artículo que en cierto estado de la República Mexicana las mujeres prácticamente no valen nada. Cabrón, Sí, todavía. todavía hasta la fecha. Estás bien 2022. lejos, güey, te has de escuchar bien. 2022 todavía sigue siendo una situación de que te doy 2 vacas por tu hija, ¿no? No, eso todavía pasa, ¿no? En India y cosas, lugares así. Aquí en México ¿Aquí en México? hay Sí, algunos sí, sí. estados, creo. Bueno, pues allá es un sector de la población, ¿no? Sí, Pero por ejemplo, sí te puedo decir que aquí en la ciudad en la que vivimos, güey, eso pasaba antes, ¿no? eso pasaba. Ajá, Hoy ya no, ya difícilmente llega a pasar eso, ¿no? ajá, Hoy claro. hay una liberación y una educación pues más libre de libre pensamiento. Pero el compromiso es menor. O sea, el nivel de compromiso entre la gente, güey, en las generaciones actuales, el nivel de compromiso es menor. Híjole, sí. Es que también el nivel de compromiso, las relaciones personales, todo es completo y totalmente subjetivo. No puedes Sí. generalizar nada. No podemos decir, es que ¿por qué dejan caer el matrimonio? Porque la verdad es que yo personalmente no sé si el matrimonio es la respuesta. Es que el matrimonio es como tal, bueno, si me preguntan a mí qué es el matrimonio, es un negocio. ¿Por qué es un Es negocio? una relación también. O sea, son dos cosas, son varias cosas, güey. Es que qué es el matrimonio como tal? Por Es ejemplo, convivencia, güey. eh, Es una la forma de palabra vida. matrimonio como tal. O sea, No mames, te vas a los orígenes etimológicos, de sí, verdad, no mames. por ejemplo, una relación interpersonal entre un hombre, una mujer, un hombre y un hombre, mujer, mujer, etcétera, etcétera, como sea, como lo quieras poner. A lo que te guste, hombre, aquí Sí, no lo que te gusta, juzgamos. ¿no? Que Cabras, aquí vale madre, ¿no? cabras, pescados. Sí, chinga su madre. Pero bueno, o sea, la relación que tienes tú, sentimental, este, siempre y cuando se trate de sentimentalismo, chido. O Sí, sea, no tiene que haber alguna afectación, financiera, ni social, ni nada de ese tipo de cosas. Pero ya el matrimonio implica cosas, por ejemplo, financieras. Cuando tú necesitas un crédito para una casa, una vivienda, lo que sea, es más fácil obtener un crédito, si estás casado. Y al momento del divorcio, la casa se la queda a quien tenga, pues mayor ventaja, ¿no? Por así decirlo. La custodia por los hijos en caso de que tengan hijos, etcétera, etcétera. Por eso te digo, finalmente, para mí el matrimonio representa, pues prácticamente una negociación entre dos partes. claro. Ambos dos se ven Es uno de una de las características del matrimonio. ambos dos se ven beneficiados, ¿no? En este caso, Es que ese es desde el punto de vista materialista, güey. claro, O efectivamente. sea, desde el punto de vista materialista, obvio, es un negocio, es una asociación, hasta lo Así es. podrías Es una calificar así. sociedad, así Ajá, es. una Pero si sociedad. lo ves de forma sentimental, pues claro que es pues una Convivencia, convivencia, apoyo, es un apoyo, es un equipo, una familia. una La familia. formación de la familia, ¿no? Proviene del Claro, matrimonio. así es. No decimos que sea bueno o sea malo, ¿verdad? Si tú no te quieres casar, pues adelante, ¿verdad? Pero realmente el matrimonio es la unidad funcional de las ciudades, ¿no? Por eso se le da prioridad a los casados en los trabajos. Es correcto. Por eso se le da prioridad, o casados o casadas, ¿no? Pero en cuanto a cómo era antes y a cómo es hoy, güey, pues también es que Es que y de hecho a eso iba. Las relaciones personales en relación al matrimonio hoy son un negocio. Antes era una sociedad que duraba toda la vida. Sí, yo la Te la verdad es que pasaras bien o les... te la pasaras mal. Sí, Y no recuerdo bien cuál es de, porque tiene su nombre, no recuerdo bien, que dice en la salud y en la enfermedad, ajá. en las buenas y las malas. Es una frase de alguien, pero no recuerdo bien de quién A era. toda madre hubo un desmadre, A ¿no? toda madre, sangre por sangre, ¿no? Pero sí prácticamente se reduce a eso, a toda madre. A lealtad, ¿no? Pues eso, Sí, estás a la hablando de lealtad, lealtad. así es. Ajá.
así te la pases bien o así te la pases mal, tú decidiste estar con una persona para toda la vida. Fíjate que se los envidio un poco, a las generaciones anteriores el grado de compromiso. Claro, hay veces que sí tienes que terminar cuando ya Sí, es una relación está- tóxica y te Sí, está yendo ándale. mal y la chingada, Ahí ya pues no ahí ahí sí ya. ya debes tenerte lealtad a ti también, güey, Sí, o así es, sea. amor propio. Ajá, Pero, sí, o sea, ahorita, por ejemplo, te peleas porque le dieron like en una foto, a otra persona, ajá. hombres o mujeres, y independientemente, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Y dices, ah, chinga, no manches, ¿no? O sea, Sí, 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 cuando sí, sí. antes había conflictos bastante severos, ¿no? O sea, de que, tipo, ¿sabes qué? Me fue mal en la cosecha de la siembra, de elotes, de lo que sea, ¿no? Vamos a perder la casa, vamos a perder el rancho, nos vamos a quedar en la calle. O en Y mi trabajo, ¿no? Pues ni, también había gente en ciudad claro, antes que también batallaba en su trabajo, ¿no? claro, Pero y ni pedo, o sea, ahí vemos cómo vas, le hacemos. sí, estuve contigo en las buenas, en los tiempos de vacas gordas y te voy a acompañar en los tiempos Porque de vacas flacas. también había un juicio social, ¿no? Sí, para el divorcio, por ejemplo. Un juicio social muy duro. Sí, pero eso, pues es que se conceptualiza diferente, ¿no? O sea, estamos hablando de la lealtad y otra cosa es el juicio social. Veo la vida de antes, güey. La veo más sencilla. Ojo, no estoy diciendo fácil. La veo más sencilla. Más Más simple, simple. así es. Ajá, para ese lado quiero ir. Porque antes era decidir una vez a qué vas a trabajar y ya. Ok, ya decidiste eso, dedícate a eso. Oye, te vas a casar con esta persona, quédate con esa persona. Oye, vas a vivir aquí, ahí te quedas. ¿Me entiendes? Y ahora es como, ahora quiero salvar a las ballenas, mañana quiero estudiar economía, Hoy vivo en una colonia, mañana en un después fraccionamiento. quiero ser gurú de negocios y luego después Así quiero es, ser pinche streamer de videojuegos. O así sea, es. es que ahora cambias de profesión como cambias de calcetines, ¿no? Porque es fácil hacerlo. Es simple, así Es es. sencillo hacerlo, Te entonces... dan las opciones y tienes la libertad y las posibilidades abiertas de decidir, ¿no? Exacto, sí, 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 es correcto. Pero en cuanto a las relaciones personales, como ahora también es muy sencillo comunicar, es que la comunicación influye mucho, güey. Así es. Y de Ahora, hecho, antes si te gustaba una morra, güey, tenías que ir a huevo, güey. Por ejemplo, a mí, en la generación que nos tocó, güey, que nos toca el cambio generacional con las tecnologías y el internet, a mí todavía me tocó, güey, hablarle a la morrita que te gusta a su casa, güey, y rifarte la que te conteste el papá, el no la papá. mamá o así, güey. Y deja tú, o sea, no sé si te tocó a ti que tenías que hablar en los teléfonos de la tarjeta, ¿no? Que te costaba 50 o 100 pesos, no recuerdo. Simón, sí. Y lo ponías acá y marcabas, contestaba el papá, pum, colgabas. Si te contestaba la jefita como quiera, ¿no? Pero si Como que- contestaba el papá, puta, güey, era una chinga. Porque para hablar con la morrita tenías que aventarte el cuestionario. ¿A qué se dedica? ¿Dónde Oye, ya vive? ¿Quiénes son sus papás? cuando salieron los celulares, ¿no? Que ya, o sea, que tenías que hablar 5 minutos, ¿no? Porque No, la cosa era si elegías 3 números, o todas las generaciones nuevas, que los dieran 3 números frecuentes, ¿no? Si tenías un consumo regular, elegías 3 números con los cuales tenías que durar menos de 5 minutos y era gratis la llamada. Pero tenías que colgar antes de 5 minutos, tenías que verte bien a verga. 4:30, 4:40, ¿no? Sí, sí, 4:59. Ya a veces que te dabas cuenta y ya me pasé. No, pues ya, pues te quiero Ya te mucho. quiero. Y Mañana te marco. ya te empezabas a despedir porque ya había valido madre, ¿no? Simón, y ya tenías 30 segundos, un Sí. minuto, güey, para terminar Y la luego de llamada. repente yo veo que empieza a llegar este WhatsApp. Simón. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, a mi hermano le tocó esa onda de que tenían que hacer textos, güey, pero les cobraban por carácter. Ah, sí. Y de ahí nace, güey, el hecho de esa escritura que dicen por qué y ponen una X y una Q. No, o sea, Sí, tratar de ahorrar en caracteres así es. para que te cueste menos el mensaje. Es correcto. Y a nosotros nos toca ahorita WhatsApp, güey. Ahorita te puedo compartir un video, música, lo que sea. Sí, lo que antes se llamaba mensajes multimedia, que eran carísimos, ¿no? No, cállate, mandar una imagen, güey, te costaba una feria también. Ya, y deja tú, eso ya estamos hablando un poco de una generación más actual, güey, donde ya había para empezar el sistema así, ¿no? Así es. Bueno, ya aquí tocamos dos temas que son, relaciones personales, las oportunidades, Soporte. en fin, las oportunidades. Y la educación, ¿no? Ahí tocamos esos temas, entonces el tema de las relaciones personales, pues es que sabes que yo creo que lo que da el punto de inflexión entre estas generaciones y las anteriores es la comunicación, güey. El acceso a la información, ya sea información que te voy a pasar o información que publicó alguien y que yo pueda acceder a ella. Eso cambió el mundo, güey, completamente. Y todavía ni siquiera sabemos el impacto que va a tener, güey.
Sí, es que a partir de las El redes sociales, internet. como por ejemplo el Metroflog, ¿no? Que fue un precursor de las redes sociales. Sí, 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 fue una de las primeras redes sociales. Así es. Y fíjate que las relaciones personales, las oportunidades, por ejemplo, antes, para hacer una encuesta era muy complicado hacerlo por papeles, ¿no? Ahorita es una de a ver qué pinche vestido te vas a poner, güey. Y en aquellos tiempos en Metroflog, que te digo que fue uno de los precursores de las redes sociales, decías, ¿qué te parece mejor esto o esto otro? Y subías una fotografía, ¿no? Es que yo creo que lo sencillo que es ahora hacer esas cosas, güey, que antes te limitaban, como el hecho de mandar una carta, güey. Cierto. O sea, ahora haz de cuenta que estás tú te vas a trabajar a otro país, ¿no? En donde estás nada más puedes enviar una carta por mes. Todo lo que digas, güey, tiene que ser bien seleccionado, ¿no? Y si vas a hablar con tu esposa, tienes que decirle lo más esencial porque nada más tienes una carta, güey. Entonces, ahora, güey, como en el WhatsApp, con todas las redes sociales donde te puedes comunicar de manera instantánea desde cualquier parte del mundo, güey. Como que pierde un poco de lo especial, güey. O sea, antes yo iba a seleccionar bien mis palabras. No, ahora te puedo mandar un pinche meme, güey. Porque igual al final de cuentas, si tengo algo importante que decirte, te lo digo. Y si no, pues nada más te hablo por hablarte, ¿me entiendes? Güey? Entonces pierde un poco. O la música, güey. La verdad es que para mí, no sé si a alguien más le pase, güey. Cuando yo escucho música en el radio, güey. Que pues el radio, ¿quién lo oye ahora, no? A veces, güey, lo oigo. Fíjate que ahora últimamente me he fijado que, bueno, yo sí escucho el radio por el negocio. A veces cuando Ajá. estoy en la oficina, estoy pues en la computadora, ¿no? A lo mejor. Y tengo el radio para escuchar ya sea música o algún locutor, ¿no? A veces escucho temas interesantes, fíjate. Pero me he fijado que las personas que marcan o que interactúan con el locutor son conductores de Didi o de Uber. Ah, poco. Ajá, sí, entonces van manejando y vienen con el radio puesto. Sí, es que de hecho yo lo escucho cuando voy manejando, güey, porque la camioneta que traigo no tiene, pues tiene para CDs, güey, yo no tengo CDs, no, ni conexión al teléfono, entonces prendo el radio. Pero a lo que iba yo, güey, es que cuando escucho una canción en el radio que me gusta, la disfruto más por haberla pescado por casualidad que cuando yo la pongo, güey. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí se disfruta más. Sí, porque lo tienes. Porque lo tienes a la mano. Entonces dices, pues da igual si lo escucho ahorita o en 20 minutos, ¿no? Pero en ese momento, cuando está sonando en el radio, estás escuchando una canción que casualmente le atinaron que te gusta. Sí, Entonces ándale. dices, esa rola está chida y hasta le subes. Y suena culero, ¿no? O sea, porque... Sí, 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 sí. Pero está especial, güey, te digo. Es que es lo que te digo, la facilidad que tenemos ahora con el hecho de comunicarnos ya perdió ese toque especial. Ya todo lo que le diga yo a... Ahora ya las parejas se enojan si no se hablan todos los días por WhatsApp. O sea, sí, sí, neta, no has sí, 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 conocido así, sí. así gente que... Oye, ¿por qué no me dijiste los buenos días? Pues no. Oye, ¿por qué me dejaste en visto, güey? Se enojan porque se dejaron en O visto, porque güey. estás en línea y no le contestas, ¿no? Ándale, güey, o sea, Pendejadas de esas. esos problemas no existían antes, güey, ¿me Ajá, entiendes? exactamente. Para empezar, ¿cómo te vas a dar cuenta en un mensaje de texto si estaba en Claro. línea? No, no. Sí, no. Imposible. Bueno, trabajo, diversión, educación, relaciones personales, las oportunidades. Ya quedó más que claro en relación al trabajo, la diversión, educación, relaciones personales, todas las oportunidades que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nosotros mismos, cambiaron. Fue un Cambiaron, cambio sí. totalmente radical. Antes había muy pocas oportunidades, hoy hay muchas oportunidades. Antes había muy poca información, ahora hay muchísima información, pero considero que antes la poca información que tenían, Más la seleccionada. aprovechaban demasiado y era muy seleccionada, ¿no? Ujú. Y ahorita, a pesar de que hay demasiada información, es demasiado desechable. Sí. Es pues prácticamente catalogada como información basura, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha información que no, pues, que realmente que no se debe de publicar, ¿no? Y no es censurar, ¿no? Pues que Es que hay mucha desinformación, sí, noticias falsas y todo eso. Bueno, claro. el último tema que decidimos agregar en conversación, en este podcast, es la seguridad. Seguridad. La seguridad es muy dependiente del lugar donde vivas y nosotros vamos a hablar desde nuestro punto de vista de la ciudad donde crecimos, ¿no? Cambios que a lo mejor pudieran haber pasado en su ciudad o que a lo mejor no.
O a lo mejor si tú vives en un lugar que ha sido igual para tus papás y es lo mismo para ti, bueno, pues se entiende, ¿no? Sí, es lo que me comentabas El tema, ahorita, el ¿no? tema De de que seguridad en México se puso bruscón. es que ahorita lo que comentabas, por ejemplo, si una persona es un niño que vive en un fraccionamiento privado y le preguntas, oye, en 10 años después, pues, siempre está igual, ¿no? A Ujú. lo mejor, es Sí. probable. Ujú. Pero una persona que vive en un suburbio, en una colonia de Popular. popular, ¿no? Probablemente hubo tiempos buenos y probablemente hubo tiempos pésimos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el tema de seguridad yo creo que obedece más a la situación, porque Socioeconómica, sí, socioeconómica, política, claro. de todo eso, porque por ejemplo, Racial, pudiéramos decir incluso, platicas con una persona de Ucrania hoy. Oye, ah, ¿cómo es el tema de seguridad hoy en Ucrania? Pues espantoso. está cabrón, ¿no? O platicas con una persona de que te diga, hace 20 años podías quedarte afuera platicando y no pasaba nada. Y hace 50 en Polonia, o hace, ¿cuánto fue la Segunda Guerra Mundial? Hace más de 60, En ¿no? los Yo creo 40, ya. ¿no? Más o menos. 1941, platicas con una persona en 1945, 1943. ¿Qué? Ahí cómo estaba la cosa, ¿podía salir? Pues no, No, la ¿verdad? O neta sea, no. entonces eso no obedece yo creo que tanto a la generación, sino a la situación Socioeconómica, y política política, del lugar donde vives. Ajá. claro. Sí, no es lo mismo este sexenio y a lo mejor el pasado Ándale. al sexenio 2006-2012. Sí, no, no, Aquí no. en México 2006-2012, para los que no sepan, había un político, un presidente, que le declaró la guerra al narcotráfico y era una masacre todos los días, ¿no? Pues creo que hay más muertos o la misma cantidad de muertos hoy, ¿no? Lo que pasa es que También se popularizó mucho el narcotráfico. sí, 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 Se sí. volvió una moda Se volvió una también. moda. Sí, Así es. sí, sí. Y es que en temas de política todo es muy subjetivo. No sé si te fijaste, a principios del 2020, Ujú. se decía que las personas que mayormente se veían afectadas por la pandemia COVID-19 eran personas mayores de edad. O sea, las personas que tenían más edad eran más propensos a morir. Ajá. Nace una vacuna y prácticamente ya todo era subjetivo referente a si tenías comorbilidades Más bien. o condiciones genéticas vulnerables al virus. Pero jamás se mencionó el tema de los niños, nunca. Nunca dijeron, sabes que los niños son propensos a también fallecer. De hecho, había nulas oportunidades de que los niños tuvieran enfermedad o de que fallecieran. Ujú. Hoy, en cuestiones políticas o próximo a la revocación de mandato, este, de épocas electorales, dicen que se están muriendo los niños, que se están enfermando, etcétera, etcétera. Pues se está formando todo ahora, te digo, la Entonces, información ya no sabes ni qué sí, qué entonces no. dices, ¿cómo es posible que hace 2 años que no había una vacuna, Ujú. los niños no se enfermaban y hoy sí? Entonces, es un poquito así como que de pensarse, ¿no? Antes no Sí, se sí, sí. enfermaban, ahora porque son épocas electorales y se enferman, está raro, ¿no? Es que cambia mucho, la situación cambia mucho y te digo, es dependiente de cómo estén las aguas, ¿no? Así es. Para ese Y de momento. hecho yo no soy para nada partidario del gobierno actual, ¿no? Pero sí es muy fácil manipular a la gente. Pues a cierto sector de gente, ¿no? Sí, efectivamente. Hay gente que tiene un criterio y que va a decir, no, yo no me la trago así. Así es. Sí, es simple pensamiento libre, tantito sentido común, ¿no? Criterio, tener criterio para decir esta información. Bueno, pero ya nos salimos completamente del tema, ¿no? Sí, estamos hablando de seguridad. De Bueno, seguridad. lo malo, lo bueno, puntos buenos, puntos ¿Qué malos. rescatas tú de las generaciones que conociste anteriores a ti? Híjole, las generaciones ¿Qué traerías de esa anteriores, generación, güey? ¿Qué la traerías? lealtad. La lealtad, güey. Sí, 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 Definitivamente la lealtad. definitivamente. Ellos conocían realmente lo que es la Sí. lealtad, la honestidad. Honestidad La un poco honestidad, más, sí. bastante, porque ahorita la honestidad es, pues, desechable, ¿no? Hasta mal vista, ¿no, Hasta güey? mal visto. ¿Por qué no le mentiste, güey? ¿Por qué no le dijiste otra cosa? Sí, Voy a subir la foto en la que mejor me vea. A lo mejor hasta un efecto de la cámara hizo que me viera más agradable, ¿no? así es. Te da, o sea, a la gente le da vergüenza decirle a qué se dedica, ¿no? O sea, estoy trabajando en un Oxxo. No tiene nada de malo. No, no, Y a la sí. gente le da vergüenza trabajar en un Oxxo.
A la Sí. gente le da vergüenza trabajar en una tienda, y tener cierta cantidad de edad, porque son mal vistos ante la sociedad. Sí. De O sea, todo hecho, el mundo tiene que ser profesional y trabajar en una grande empresa o tener un propio negocio, ¿no? moriríamos de hambre si todos fuéramos profesionistas. No habría granjeros, no habría constructores. Así es. Si todos fuéramos a la universidad y estudiáramos leyes, ¿no? Pues, Y de hecho, pienso yo que en un futuro, llámenme loco, los mejores trabajos próximamente van a ser esos. pues es que fíjate lo que está pasando en Canadá, ¿no? Cuando que importan, que exportan los productos que exportan de campo, lo trabajan extranjeros, porque allá no hay mucha, o sea, gente que no quiere hacer esos trabajos, entonces le hablan a países en desarrollo, ¿no? Entre ellos México para que cosechen sus frutos, pero les sale más barato pagarles mucho dinero a estas personas, pagarles el vuelo y todo eso para que vengan a trabajar, porque a lo mejor todas las personas que están ahí en esa zona son profesionistas, ¿no? Y No, no pues lo yo, quieren yo hacer. estudié leyes, güey. Yo estudié cualquier profesional para la que vas a la Y es universidad. probablemente lo que nos va a pasar aquí en México en un futuro. Uh, Nadie va a muy querer... lejano. mm, Nada, güey, siempre tiene que haber un control, güey. O sea, siempre va a haber gente que prefiera hacer un oficio. Y es necesario y como dices tú, o sea, un trabajo es un trabajo, güey. No tiene por qué avergonzarte lo que hagas, güey. A menos de que seas un delincuente. vergüenza robar y que te cachen, ¿no? Ahí sí, avergüénzate, pecador. No te creas, la neta sí, güey. Pues que si no molestas a nadie, si al contrario, güey, prestas un servicio, güey, como tan necesario como es depender una tienda, ¿no? Como mencionas el Oxxo, güey. O sea, Claro, atender todo eso es un trabajo, o sea, estás contribuyendo a la sociedad para algo bueno y te tienes que sentir orgulloso de eso. así es. Porque haces un buen trabajo. Pero como dices tú, la lealtad de antes, hasta para los trabajos, es algo que yo envidiaría de las generaciones anteriores. Así es. ¿Qué Puntos otra, más. qué otra cosa buena podría ser? Bueno, las cosas buenas sería la lealtad, la seguridad a lo mejor de aquellos tiempos y no seguridad de policías, sino la seguridad que tenías antes de salir a la calle vestido como hombre. Ah, cabrón. Porque, ¿Qué pedo? bueno, ¿Cómo, güey? o sea, como hombre me refiero Hombre. al género. Las mujeres eran muy, ese es un punto que no rescataría. Ah, ok. Las Es mujeres, algo malo. Es algo que es- es es- algo malo. algo bueno como los hombres, era de que te ponías unos zapatos, unos kaki y una camisa y estabas bien vestido, ¿no? Ahorita hablar de buen vestir es mucha subjetividad de qué marca traes puesta. Pues Y también antes, antes, no creas, ¿no? bueno, pues es que también es Tú hablas del lo, prejuicio. ajá, Hablas del efectivamente, prejuicio, el ¿no? prejuicio, así es, Que antes no estaba tan chido que fueran tan prejuiciosos. ajá, Ok, efectivamente, ok. sí, O sea, como un punto malo. bueno y malo, es que no sé cuál es el masomenómetro, ¿no? En este caso. Sí. Pues cuando está mal, cuando está bien. Y es que antes todo el mundo se vestía igual, o sea, todo el mundo traía un saco, un traje, ¿no? Y te generaba seguridad porque pues generalmente pues, todos andaban vestidos igual, ¿no? Ah, ok, No ok. marcabas como que una diferencia, Ah, por ok, así sí, decirlo. no. No, yo creo que eso siempre ha existido, güey. Y hoy, A lo mejor se ve menos, pero siempre ha existido, güey. hoy si traes, alguna vestimenta de algún, ¿cómo le llaman? Tribus urbanas. No, pero de Si todos andas, modos, si andas vestido con una tribu urbana, ahorita lo mencionabas, de sí. que si, por ejemplo, es un abogado y anda, tatuado de la cara, no confías en él, No, es que te digo, eso siempre ha existido porque, por ejemplo, en los libros así que relatan historias antiguas, güey. Yo estoy leyendo uno, todavía no lo termino. Un libro ¿cómo se llama? Es el Peripio, creo que sí se dice así, Peripio, ajá, de San Lucas. De uno de los apóstoles que no conoció a Jesús, que era griego. Pero, o sea, hablan así de que sus vestimentas eran de las más finas, ¿no? Y traía una túnica de seda y así. Siempre ha existido eso, güey. O que vea una persona, un mendigo, todo harapiento y así. Y, o sea, sí, como te ven, te siempre... juzgan, Ajá, es como el equivalente de ahora yo traigo Gucci y tú traes de García, ¿no? Yazbek,
O sea, ándale, sí, o sea, una empresa así genérica barata, pero siempre ha existido, yo creo, eso, güey. Bueno, pienso yo que, bueno, lo que he visto, no soy de esa generación, pero por lo poco que he visto, prácticamente salir Periplo, como era la un palabra. periplo. Periplo. Salir a la calle con uno, Médico de cuerpos y alma se llama el libro. Perdón, continúa. salir a la calle con unos caquis, zapatos, saco y camisa, pues prácticamente andabas igual que los demás, ¿no? Pues sí, pues en algún Esa era punto, la ¿no? También la seguridad zona. de a lo mejor como hombre, ¿no? O sea, Ajá. no podrías juzgarme tú a mí porque traes prácticamente lo mismo puesto Esa que es yo. la idea de los uniformes, ¿no? En las escuelas. Ajá. Sí, y las mujeres no, las mujeres sí tenían que traer cierto vestido con, creo que se llaman olanes, Es que te digo que eso siempre ha existido, güey. Yo creo que siempre ha existido. Antes, así como dices tú, te juzgaban por los solares. Pero antes también en un hombre, güey, tú veías la finura de su tela, ¿no? Ah, tú traes traje. Ah, pues seguro eres alguien importante. Ah, tú andas en short. Ah, te vale madre. O sea, siempre ha existido, güey, el prejuicio. Yo el punto bueno, comparto contigo, es la lealtad. Esa decisión, güey, de decir, oye, güey, yo me voy a quedar contigo toda la vida. O, oye, yo voy a trabajar contigo toda la vida. No, o sea, se me hace que es algo digno de rescatar. La simpleza de la vida como era antes, güey. Incluso como me tocó a mí de niño. Ajá. Y no es porque yo fuera niño, ¿no? Y dices, tú es que de niño tu vida es más simple. No, pues es que la vida antes era más simple, güey. No tenías todo este bombardeo de información. Incluso hasta el hecho de batallar, yo creo, para investigar algo, le da un poco especial a las cosas. Porque como ahora me sería muy fácil Fíjate que estudiar cualquier cosa, güey. Porque la puedes estudiar hasta por cuenta propia en internet, con las adecuadas búsquedas y todo. si eres Pero, autodidacta. ajá, pero antes, para acceder a una información, para estudiar cierta carrera, güey, sí te tenías que fregar un poquito más. Entonces, eso hablaba de que los que de veras no querían estudiarlo así 100%, o que no se querían dedicar a eso 100%, pues se iban a ir en el camino, güey. Entonces, eso te genera, a lo mejor, menos personas en ese trabajo o en ese estudio, pero personas comprometidas de verdad. O sea, había más calidad, ¿me entiendes? Porque, güey, si para tener que llegar a ser, no sé, abogado, tenía que ir a pedir los libros, tenía que ir a comprarlos, tenía que aflojar una feria, lo tenía que hacer, el que estaba comprometido realmente lo iba a hacer. ¿No crees tú que eso aplicaría, por ejemplo, el tema que tenemos ahorita del arte? Sí, sí, Hoy, completamente. hoy, por ejemplo, se gradúan 500 profesionales, ¿no? Antes se graduaban 50. Ajá. Entonces, esos 50 prácticamente tenían el trabajo garantizado, ¿no? Y de los 500 hay que elegir cuál de los 500 sí estudió y cuál de los 500 pues, Se prácticamente... descargó todo de internet. Ajá, así es. Ajá. Sí, Es sí. un profesional con un título Es que que, va a es colgar que en el refrigerador, ¿no? calidad, güey, calidad. Es más, Calidad. ahora puedes estudiar en línea. Ni necesitas ir, güey. Así es. O sea, entonces yo la verdad creo, porque me lo han dicho, yo nunca he estudiado por línea, mis respetos a la gente que estudia por línea, pero gente que ha estudiado las dos modalidades me ha dicho, no, hay una diferencia entre presencial y en línea. En línea no vas a agarrar lo mismo. Y los compañeros, mis amigos, güey, tengo amigos maestros, güey, me han dicho, los niños vienen bien atrasados ahora en la pandemia, que hubo una educación a distancia, vienen bien mal, o sea, no, hay que ponernos a trabajar el doble por todo lo que nos atrasamos. Está demostrado, entonces, ya se demostró a nivel mundial. Hay trabajos que sí se pueden hacer home office. Y hay cosas que no, güey, que no pueden reemplazar el hecho de que estés ahí. Así es. Entonces lo de antes, eso yo rescato esas dos cosas, güey, la lealtad y la calidad, ¿no? Que había en las cosas de antes. Es que Hasta antes... hablábamos de lo de la bombilla, ¿no? Del tema del consumismo. Sí, sí. Que Creo que antes había él una... fue el podcast, el primer podcast, Ajá. en el primer capítulo. La calidad con la que se hacían las cosas antes, ¿no? Se hacían para durar, ¿no? Antes se trabajaba para hacer las cosas que fueran de buena calidad para que te duraran siempre. Ujú. Y hoy se hacen con la calidad de que, Para que me pues, compres para que me más. compres más. Así es. Y lo malo, pues todos esos puntos malos, ¿no? La discriminación, el racismo. Sí, antes estaba espantoso el Está racismo. Si cabrón, ahorita ¿eh? está feo el racismo, antes estaba peor. Sí, claro. La discriminación, el machismo, Es que sí. las mujeres prácticamente eran El objetos, sexismo. el sexismo.
En cuestiones De seguridad. de seguridad. Temas de seguridad estaban- no tanto de delincuencia, pero en temas ahora hay muchas cosas que... Hay muchos equipos para protegerte, ¿no? Por Así ejemplo, es. si trabajas en una construcción ya hay muchos cubrebocas, Y de hecho filtros y antes ni cosas siquiera así. era necesario utilizar cinturón de seguridad en los vehículos. Ándale, sí, hay muchos. Los vehículos de antes a lo mejor sí, ¿no? De fierro y todo eso, pero no son tan seguros. La fibra de vidrio es para que se absorba un poco la energía, ¿no? Que dicen es que los vehículos de antes duran más, se ven más macizos. ¿Has visto esas pruebas que hacen donde estrellan uno de antes y uno de ahora? Cómo Así se es. absorbe quién sabe cuánta cantidad de energía en el nuevo, porque está hecho para eso, ¿verdad? Así También, es. ¿verdad? Tiene que ver el consumismo, pero sí está hecho para que sea más seguro. Sí, sí, para que vuelvas a consumir un carro en 2, 3 años, ¿no? El acceso a la salud pública. Ajá, así es. Es algo que también, o sea, es Los un medicamentos, medicamento. Ajá. así es. Bueno, Esos son puntos en los que sí gana la actualidad. la actualidad. Sí, pues hay cosas muy buenas Tiene su bueno y lo malo. del pasado, hay cosas malas del pasado, como desde un principio les comentamos, no somos expertos en la materia, siempre hay dos o varios temas que Así platicar, es. por eso es que este podcast es imparcial. Pues cerramos. Cerramos, terminamos. Muchas gracias por habernos escuchado. A Daniel Olquín no lo sigan, definitivamente. No me sigan. Pensé de sus cosas. Daniel Sáenz 357 en Facebook. Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat. ¿Sí tienes Snapchat? Pues creo que sí, güey. Yo creo que ya no existe, ¿no? O sea, sí existirá. No ¿Quién sé, sabe? tengo No la sé. pinche aplicación, pero no. Bueno, Más bien pues, sigan en Facebook o en Instagram y en TikTok. Pero bueno, ahí nos vemos en el siguiente capítulo. buenas noches. Bye bye. Ahí se cuenta.